Sido ya 4 meses de la gestión de 2026, se evidencia una realidad marcada por crecientes señales de desaceleración económica y debates sobre el rumbo que tiene que tomar la política macroeconómica en nuestro país. Recientes proyecciones han sido dadas a conocer en esta semana desde el Fondo Monetario Internacional, las cuales han encendido nuevamente la discusión pública al anticipar estas un escenario de contradicción, de contracción, no de contradicción, sino más bien también de mayor inflación y posibles ajustes estructurales en lo que corresponde al transcurso de esta gestión 2026. Estas estimaciones, que han sido dadas a conocer en el inicio de esta semana, surgen en medio de versiones sobre eventuales negociaciones que se presentarían entre el gobierno y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, lo que ha venido generando también algunas interrogantes sobre el alcance que vayan a tener estas medidas y por supuesto su implementación y por consiguiente su impacto en la población dentro de nuestro país en lo que es el transcurso de estos próximos 8 meses. El día de hoy les proponemos en el espacio de entrevista central de la 96.1 profundizar en este análisis, conversando en esta mañana con nuestro próximo invitado especial, porque le vamos a dar la bienvenida ya a la señal de la 96.1 y desde la ciudad de Sucre a Omar Velasco, analista político, quien nos acompaña para poder conversar ya en estos próximos minutitos en torno a lo que son estos elementos que han sido evidenciados en este reciente informe del Fondo Monetario Internacional. Omar, tenga usted muy buena mañana, bienvenido a la señal de Radio Encuentro. Como siempre, desde la ciudad de Sucre le enviamos un gran abrazo a modo de bienvenida, agradeciendo mucho este tiempito que nos regala para poder abordar esta situación que ha generado diferentes elementos de enfoque, ya desde el principio de la semana, cuando podíamos conocer este informe del Fondo Monetario Internacional, el cual generaba pues esta proyección en cuanto al comportamiento y desarrollo de la economía en nuestro país durante estos próximos 8 meses. Dándole la bienvenida, me gustaría también que podamos conocer en esta mañana cuáles son aquellos elementos que surgen pues como llamativos dentro de toda esta última situación. Tenga usted muy buena jornada, sea bienvenido a la señal de Radio Encuentro. Buenos días, René, qué gusto estar aquí en tu programa. Siempre un placer poder compartir unos minutos sobre el análisis económico boliviano. Has tocado un tema importante que tiene que ver con las proyecciones macroeconómicas para el país para los próximos años. Mira, el FMI es un organismo internacional que no solamente hace asistencia técnica, es decir, financia con recursos económicos a los países, sino que además elabora proyecciones dentro de un documento que se denomina Perspectivas de la Economía Mundial. Este documento ha sido presentado en las reuniones de primavera allá en los Estados Unidos, justo en los días recientes, en el cual este organismo internacional avisora un estancamiento económico junto con un elevamiento de la inflación para 2026 en la economía boliviana. Bueno, por el lado del crecimiento, hablaríamos más bien del decrecimiento, porque se establece una tasa negativa de 3,3%. De darse esta lúgubre proyección del Fondo Monetario, lo que se estaría preveyendo es un tercer año consecutivo de recesión económica. Y esta sería la situación, digamos, más recesiva de las últimas 4 décadas, remontándonos a los años 80. Pero no es todo, porque además lo que avisora también este organismo internacional es que 2027-26 cesaría con una inflación más alta que la que hemos sufrido el año pasado. A pesar que es una variación prácticamente pequeña, estamos hablando, la variación entre año y año es mínima. En términos acumulados estamos hablando de 20,7%, es decir, un quinto de nuestro poder adquisitivo se vería afectado según estas previsiones macroeconómicas, lo que, se convierte en un escenario bastante desafiante para el gobierno actual para poder enfrentar esta crisis económica. Importantes elementos que expone en el inicio de esta conversación, Omar, y para poder darle continuidad a los mismos en su análisis, se ha señalado ya cuando podíamos conocer este informe o este reporte por parte del Fondo Monetario Internacional que él mismo anticipa
como bien hemos podido conversar, una contracción económica del 3.3% en lo que corresponde a esta gestión 2026 para nuestro país. Me gustaría consultarle a propósito de lo que nos exponía en esta primera intervención. ¿Qué tan realista es este escenario? Y sumado a esto, ¿cuáles serían tal vez aquellos factores que resulten determinantes para que el mismo pueda concretarse ya en estos próximos meses? ¿Estaremos tal vez frente a un periodo de recesión que resulte inevitable a propósito de lo que veníamos conversando, o todavía habrá podríamos decirlo, un margen de maniobra por parte del gobierno para poder evitar este marco? A ver, respecto al primer punto, bueno, estas son proyecciones que en el tiempo podrían cumplirse, como tal vez no, pero mucho va a depender de la orientación de política que lleven adelante las autoridades, porque en un contexto donde los anuncios vienen por el lado de recortar el gasto público de manera bastante significativa, en un contexto donde hablan de unificación cambiaria, lo que en términos prácticos implica devaluar la moneda nacional, llevarla a el valor del tipo de cambio paralelo e implementar un régimen de tipo de cambio flexible, que lo que va, digamos, potencialmente a provocar es un incremento del tipo de cambio en el tiempo, sumado a la posibilidad de un segundo salto inflacionario vinculado a una nueva nivelación de precios de los combustibles. Lógicamente, el panorama que se está planteando dentro de las proyecciones del FMI son altamente probables. Aquí es fundamental de que se pueda hacer, digamos, buscar equilibrios de tal manera que el gobierno pueda, digamos, no renunciar a lo ajuste económico que forma parte de, digamos, las medidas necesarias para recuperar la estabilidad, pero tratando de evitar que el costo social de estas medidas de ajuste se incremente, porque, mira, además de eso, el fondo también está proyectando un aumento del desempleo de más o menos 3,3%, que sería el dato cerrado 2025, a un desempleo que estaría en 4,5%, es decir, más o menos un 26% más alto. Y obviamente más desempleo, más pérdida del poder adquisitivo de los salarios, podría, digamos, confluir en un contexto de inestabilidad político-social. Y eso es lo que creo que debemos evitar para que la economía pueda, digamos, retomar digamos, una senda de crecimiento sostenido, evitar estas excesivas tensiones con lo social. A propósito de esto, Omar, y para poder seguir ya pues en esta misma línea, el informe anticipa también, sumado a esta proyección de contracción económica, una inflación que alcanzaría el 20.7%. ¿Qué elementos explicarían este salto inflacionario en la economía boliviana, en donde dentro de todos estos análisis que hemos podido conocer en las últimas jornadas se menciona la posible unificación de tipo de cambio, algo que daría curso, como bien veníamos conversando, a una devaluación? Todo esto en sentido también de lo que ha sido o lo que nos ha dejado la anterior semana, cuando el gobierno daba a conocer el levantamiento de estas restricciones o este cepo para las compras en dólares con las tarjetas tanto de débito o de crédito, misma acción que también ha traído consigo denuncias desde diferentes representaciones a propósito de un periodo o de un proceso de devaluación encubierta que estaría siendo implementado por parte del gobierno. ¿Qué implicaciones tendrían todos estos elementos dentro de lo que viene siendo la coyuntura económica actual en nuestro país, pero también cómo repercutirían en el bolsillo de la población? Algo también fundamental. Mira, René, ninguna devaluación genera crecimiento económico, al menos en el corto plazo. La devaluación es una política de ajuste restrictiva que redistribuye los costos de la crisis, generando, digamos, mayores ganancias para quienes detentan, digamos, el control de las divisas, y obviamente perjudicando a quienes no tienen. Bueno, o sea, no es una medida de ordenamiento de la casa que se está tratando digamos,
posicionar, pero a ver, en el tema en el muy corto plazo, la situación económica es bastante todavía frágil, pese a que ha bajado el dólar y esto es una realidad. Digamos, hay una alta probabilidad de que el contexto nacional e internacional pueda cambiar en los próximos meses, porque de por medio está esta guerra en Medio Oriente, que ha incrementado en más de 50% el costo de los combustibles y obviamente ha retrocedido en términos de lo que fue en su momento esta nivelación de precios internacionales de combustibles. Por otro lado, lo que hay que ver es que, digamos, esta medida de eliminación, de otorgamiento parcial de dólares a través de las tarjetas de crédito, es una medida, digamos, parcial que incrementa la liquidez, pero lo hace de manera selectiva, porque solamente se aplica para quienes puedan realizar estos viajes al exterior, cuando la mayoría de los bolivianos están imposibilitados pues, de poder hacer este tipo de, digamos, de operaciones por el elevado costo que hoy implica viajar. Estamos hablando de un monto pequeño, de más o menos 50 millones de dólares, que es lo que el gobierno, lo que Asoban ha estimado como, digamos, como operaciones normales que se han realizado en años anteriores y que se habrían visto limitadas por el efecto de la restricción de dólares que ha impuesto la banca. Pero 50 millones de dólares para estas operaciones con tarjetas no es nada a comparación de los 2.500 millones o más que están todavía depositados en el sistema financiero, restringidos por la banca para el uso por parte de los consumidores financieros. En ese sentido yo veo que la situación de baja liquidez en moneda extranjera de la economía todavía va a continuar un buen tiempo y creo que más allá de estas pequeñas mejoras que se han dado, creo que es bueno pisar tierra y saber que este impacto, esta situación de liquidez todavía nos va a acompañar en el futuro. Es fundamental empezar a tomar en cuenta lo que nos menciona Omar para tratar de entender justamente en qué marco se da o se dan, podríamos decirlo, estas proyecciones que surgen desde el Fondo Monetario Internacional, pero cuáles también tendrían o cuáles serían los caminos de repercusión que las mismas hallarían ya para estos próximos 8 meses, de acuerdo a la cobertura o el alcance que tienen estas proyecciones, en un sentido ya no solo macroeconómico, sino también pues del comportamiento que se da dentro de la economía nacional, en un elemento fundamental de poder entenderlo, Omar, en una línea o en una consecución, podríamos decirlo así, de las políticas que ha asumido el gobierno nacional en cuanto al manejo económico del país. Y es a propósito de esto también pues que me gustaría que podamos abordar otro elemento que surge a propósito de este mismo análisis, pero también en sentido de lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses. Ya cuando comenzaba la gestión de este 2026, se avisoraba diferentes panoramas de análisis en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo económico para la proyección de la economía boliviana. Muchos hablaban de las medidas que tendría que asumir el gobierno de Rodrigo Paz y dentro de eso se hacía referencia justamente a lo que viene siendo un proceso de shock económico que ha sido adelantado por algunos especialistas, por algunos analistas ya en anteriores meses, los cuales decían, si el gobierno de Rodrigo Paz no asume acciones concretas para reconducir la realidad económica boliviana en el primer trimestre de la gestión 2026, va a ser un poco complicado sobrellevar el resto de la gestión, mencionaban ya pues en el inicio de este año. ¿Cómo podríamos entender esta situación habiendo transcurrido ya casi 3 meses y medio en lo que corresponde a esta gestión? ¿Estaríamos frente a un escenario de shock económico como se ha adelantado o que podría también pues compararse con otros momentos de la historia económica de nuestro país? Bueno, yo creo que el gobierno ha comenzado al inicio de su gestión con cierto resquemor y no ha, digamos, logrado capitalizar de la mejor manera ese rédito político que le ha dado ganar las elecciones.
En el tiempo, digamos, ha dejado al inicio de su gestión ciertas dudas sobre cómo iba a implementar las políticas económicas, y finalmente, ya casi terminando el año, recién toman la famosa medida del Decreto Supremo 5503, que desde mi punto de vista esta es la medida más fuerte que se ha implementado durante el periodo de gobierno. Pero esta es una política de shock totalmente, que es un ajuste muy duro que se hace contra el bolsillo de la población al tratar de nivelar los precios internacionales, pero al mismo tiempo yo veo de que no ha sido suficiente. Ahora, yo no creo en las políticas traumáticas, las políticas estas digamos, de estas terapias de shock que se han hecho en años pasados. Estoy hablando de los años 80, cuando Bolivia vivía un contexto de hiperinflación muy fuerte, pero se han hecho, digamos, en un contexto, primero, totalmente distinto al actual, y segundo, pareciera que no hemos aprendido nada de las secuelas que dejan estas medidas, porque el resultado de las políticas de shock, lo que la economía boliviana ha vivido, ha sido básicamente un periodo prolongado de estancamiento económico, y aparentemente hacia ese lado estaríamos yendo hoy a partir de estas políticas de ajuste que se están implementando, porque aquí el bien mayor es que la economía vuelva a crecer, vuelva a generar ingresos y las familias puedan consumir más alimentos. Pero estas políticas de ajuste, contrariamente, estarían yendo, digamos, a ajustar más el bolsillo de la población. Y eso inexorablemente nos va a llevar a un periodo prolongado de recesión económica. Y yo no conozco un país que se haya recuperado completamente, que no haya logrado al mismo tiempo volver a crecer su aparato productivo. Por tanto, y cierro esta idea, yo veo que hay realmente la necesidad de que las políticas se piensen no solo desde el lado de los ajustes, sino desde el lado del bienestar de la población, desde el lado del crecimiento productivo y desde el lado de preservar la cobertura de los servicios públicos, que son temas que a la población también les preocupa de aquí en adelante. En el curso final de nuestra entrevista, Omar, consultarle, se habla de negociaciones en curso que se estaría llevando adelante entre el gobierno y diferentes organismos internacionales, entre ellos el FMI, llamativamente, justamente a propósito de todas estas proyecciones. FMI, Fondo Monetario Internacional, que suele emitir también este tipo de reportes bajo cierto condicionamiento, pero también en el marco de imposiciones que suele darse para con gobiernos nacionales con los cuales se empieza a establecer estos marcos de negociación. ¿Cómo podríamos interpretar estas proyecciones que surgen desde el Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta también pues estos escenarios que señalan las reuniones entre el gobierno y el FMI, pero también la eventual aplicación de un programa del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, junto pues en la coordinación con el gobierno nacional? Mira, no es secreto para nadie que hace meses el FMI viene entablando, digamos, reuniones con personeros de autoridades del país. Y en ese sentido hay, digamos, una clara predisposición, intención del gobierno boliviano actual a poder firmar un acuerdo de asistencia financiera. Ahora, ¿por qué no se lo ha hecho todavía? Yo creo ahí que, digamos, hay tres temas todavía pendientes de discusión con el. Primero es cuándo lanzar oficialmente este programa, porque con toda seguridad va a generar una suerte de malestar en sectores sociales del país. Y obviamente de por medio están las elecciones subnacionales que todavía no han concluido para las gobernaciones.
Este podría ser la ventana de tiempo que el gobierno se está dando antes de hacer oficial este acuerdo. Tiene que ver también con las medidas inmediatas y previas al acuerdo, porque aparentemente el Fondo Monetario está exigiendo también algunas medidas previas que el país deba asumir, algunos ajustes iniciales con, digamos, anterioridad a la firma del acuerdo o al primer desembolso de recursos externos. Y tercer elemento tiene que ver con las políticas de mediano y largo plazo, porque no solamente este acuerdo aparentemente no solamente implica políticas de shock, de ajuste inmediato, sino también políticas de cambio estructural. Estamos hablando de medidas bastante, digamos, de mayor alcance, y es probable que ahí todavía el gobierno no ha terminado de ponerse de acuerdo. Entonces, a mí, claro, llama la atención que estas proyecciones tan negativas salgan sobre la economía boliviana y en paralelo el gobierno no se haya pronunciado, digamos, al respecto. Eso daría a entender que son proyecciones de alguna forma preacordadas ya con las autoridades y que de alguna forma se formarían parte de este programa financiero que el gobierno estaría pensando acordar. Ya para el cierre, Omar, y aprovechando su gentileza y para que no se nos vaya un tema muy en contexto y en coyuntura en este contacto, ¿cómo podemos entender la reciente aprobación del Decreto Supremo 5603 por parte del gobierno, mismo que denuncian algunos sectores sería un primer paso para poder dar curso a la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales? Este también se da en el marco llamativo de anuncios que ha realizado el gobierno nacional en cuanto a la implementación de medidas impositivas para diferentes sectores. ¿Serán tal vez estos los primeros pasos en un posible cumplimiento de este acuerdo para con el Fondo Monetario Internacional y el condicionamiento al comportamiento económico en el país? Yo veo que esta es una medida que obviamente responde a las políticas neoliberales implementadas en Bolivia en los años 80, 90 y por supuesto da continuidad a esta intención de, digamos, de cambio de la conducción económica, digamos, favoreciendo el capital financiero internacional. Todas las medidas que estaban dentro del decreto 5503, de alguna forma se las está tratando de reincorporar dentro de otros decretos, otras leyes y probablemente dentro del programa financiero que se vaya a acordar con el fondo. Entonces, es parte de una, digamos, reconstrucción de la economía desde una mirada liberal, desigual y desde una mirada, yo diría, privativa de los derechos fundamentales de los bolivianos. Por eso creo que es muy importante estar atento al alcance de todas estas políticas. Omar, queremos agradecerle como siempre la amabilidad para este contacto y el análisis. Que sea un excelente resto de jornada para usted y que sea pues hasta un próximo contacto que nos lleve a seguir analizando y poniendo el ojo sobre el comportamiento de la economía en nuestro país. Le enviamos un gran abrazo, que tenga usted muy buena jornada. Amigos y amigas, establecíamos ahí el contacto junto al analista económico Omar Velasco, quien nos acompañaba en esta mañana en nuestro espacio de entrevista central para poder analizar todos estos elementos que se presentan en la coyuntura a propósito de lo que ha sido ya este informe presentado por el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a continuación al repaso informativo en la señal de la 96.1 con más en nuestra programación. La entrevista. Un espacio donde el análisis mira más allá de la noticia. La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista. Un espacio de análisis.